No he estado casado durante muchos años. Carla y yo vivimos un amor de la infancia. Tuvimos hijos, construimos una vida juntos. Sin embargo, en los últimos meses, todo cambió. Comenzó a apagar su teléfono por las noches. Sus ojos ya no brillaban como antes, y cada vez pasaba más tiempo con sus amigas fuera de casa. Al principio me preguntaba, ¿estoy siendo paranoico? Pero había una sensación dentro de mí que no me dejaba en paz. Una noche, Carla dijo que se encontraría con Inés. Pasada la medianoche, aún no había regresado. Le envié un mensaje, pero no obtuve respuesta. A medida que avanzaba la noche, mi preocupación se convirtió en ira. Estaba seguro de que algo andaba mal. Incapaz de soportar más la duda, me subí al coche y comencé a conducir hacia la casa de Inés. Mientras conducía, mi corazón latía con fuerza y en mi mente rondaban las peores posibilidades. Capítulo 2. Descubriendo la verdad. Mientras avanzaba hacia la casa de Inés, mis manos se aferraban firmemente al volante. Mis dedos estaban fríos y en mi cabeza resonaba un zumbido. Estaba en una lucha interna. Una parte de mí decía, no te atormentes, pero la otra susurraba cosas más oscuras. ¿Y si es exactamente lo que estás pensando? Mientras conducía por la oscura calle, mis ojos estaban más enfocados en las terribles escenas que imaginaba que en el camino. Mi corazón latía con desesperación y una fina capa de sudor incómodo se acumulaba en mi frente. Al llegar a la casa de Inés y ver los coches estacionados, el nudo en mi estómago se apretó aún más. Me acerqué a la puerta, la empujé suavemente y entré. La puerta no estaba cerrada con llave. Ese detalle acabó con los últimos restos de esperanza que tenía de que todo estuviera bien. La casa estaba en silencio. Mis pasos resonaban suavemente en la alfombra. No había nadie en el piso de abajo. La mitad de las luces estaban apagadas y la casa parecía sumida en un profundo sueño. Empecé a sentir una opresión en el pecho. Subí las escaleras en silencio. Cada paso hacía crujir ligeramente la madera, en sintonía con los latidos de mi corazón. Al final de las escaleras, llegué a una puerta cerrada, detrás de la cual se escondían todas las respuestas que desconocía hasta ese momento. Me detuve un instante. Olvidé cómo respirar, cómo pensar, cómo existir. El tiempo parecía haberse detenido, pero el latido de mi corazón resonaba en mi pecho y en mi cabeza. Extendí mis manos temblorosas hacia la puerta, pero me daba miedo abrirla. Me aterraba ver la verdad. Quizá quería darme la vuelta y escapar de ahí cuanto antes. Sin embargo, algo en mi interior me obligó a abrir la puerta. La abrí lentamente. Una tenue luz iluminaba la habitación. Una farola amarillenta se filtraba por la ventana, inundando el dormitorio con una luz pálida y sombría. La habitación estaba en silencio y se oían suaves respiraciones. En ese momento, me sentí como si estuviera en una pesadilla. La fría mano de la realidad tocó mi hombro y dirigí la mirada hacia la cama. Mis ojos se fijaron en la escena que tenía delante. En la cama, Carla descansaba su cabeza sobre el pecho desnudo de otro hombre. Es imposible describir las emociones que sentí en ese momento. Me sentía mareado, con náuseas, como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Mientras permanecía allí en silencio, era como si pudiera observar desde afuera el dolor en mi propio rostro. Las palabras, los gritos, los alaridos, se atoraban en mi garganta. Quería huir, pero estaba como anclado al suelo. Mis pies no se movían. En mi mente solo resonaba una pregunta. ¿De verdad esto me está pasando a mí? Carla abrió los ojos cuando sintió mi mirada sobre ella. Nos miramos a los ojos. Jamás olvidaré el miedo y el horror en sus ojos. En ese instante de silencio, todo lo que había entre nosotros, años, amores, peleas,
recuerdos compartidos, se desvaneció como un sueño. El pánico en su rostro, sus manos temblorosas, todo me decía que era real, que no había vuelta atrás. El otro hombre intentó recomponerse inmediatamente, medio dormido, medio en shock. Se cubrió torpemente con la manta mientras yo lo miraba con horror. En ese momento, una ola de furia se apoderó de mí y me moví, sin pensar, solo por un instinto inmediato. Di un paso hacia él. Quería zarandearlo, golpearlo, hacerle sentir el dolor que yo sentía. Pero entonces Carla y tía Inés se interpusieron, lo tomaron del brazo y me apartaron. Intentaron detenerme. En ese momento me sentí como un hombre roto, con las manos suspendidas en el aire. Entre susurros, súplicas de «¿Puedo explicarlo? Y perdóname, por favor». Sentí un silencio abrumador. Ya no había lugar para palabras, ni para explicaciones. Incapaz de soportarlo más, me retiré en silencio. Salí lentamente de la habitación. Mis pasos eran silenciosos, pero el dolor y la desilusión resonaban ensordecedoramente en mi interior. Me subí al coche. Sabía que Carla me seguiría. Cuando se subió, vi en sus ojos que entendía que ahora vivía en un mundo al que ya no pertenecía. «Sube», le dije. Fue la única palabra que pude pronunciar. Con manos temblorosas, se acomodó en el asiento y sin decir nada, comenzamos un viaje oscuro y frío, lleno de rabia, tristeza y miedo. Capítulo 3. El accidente y el hospital. Mientras Carla se sentaba en silencio en el asiento del acompañante, yo conducía con rabia. La furia y el dolor se mezclaban en mi pecho, consumiéndome. Justo en ese momento, un coche que venía de frente cambió de carril. Todo sucedió en un instante. Al girar el volante, nuestro coche chocó contra las barreras de la carretera. Gritos, el sonido de los airbags al desplegarse, el metal doblándose. Yo solo tuve algunos rasguños, pero la situación de Carla era mucho más grave. En la de habitación del hospital, mientras la observaba, sentía una mezcla de emociones indescriptibles. Me compadecía de ella, pero al mismo tiempo no podía perdonar su traición. Decidí mantenerme fuerte por mis hijos, pero en ese momento no sabía qué hacer. Por un lado, revivía cada recuerdo en mi mente. Por otro, me enfrentaba a las consecuencias de esta traición, aunque no estaba listo para ello. Capítulo 4. Confrontación y venganza. Decidí contarles todo a los padres de Carla. Pensé que ellos tenían derecho a saber. No podía llevar esta carga solo. Temprano en la mañana fui a casa del padre de Carla. Mientras les explicaba la situación, nunca olvidaré la expresión de horror en sus rostros. Les conté cómo su hija me había engañado, cómo habíamos salido heridos del accidente y cómo nuestro matrimonio ya no era más que un montón de ruinas. Me escucharon en silencio, sorprendidos y desamparados. Ante la traición de Carla, una parte de mí quería que pagara por ello. Al fin había visto su verdadero rostro. Incluso su mejor amiga le había ayudado. La única forma de superar esto era reconstruir mi vida. Ya no quedaba nada en nuestro matrimonio. Decidí comenzar de nuevo, junto a mis hijos. Capítulo 5. Renacer. Empecé a pasar tiempo con mi hijo y mi hija. Sus sonrisas se convirtieron en una esperanza en mi vida. En este punto de inflexión, decidí destruir mi antiguo yo, mis sueños, mis esperanzas y renacer de mis propias cenizas. Dejé atrás el pasado de Carla, mientras que todo lo que hizo se quedará en su conciencia como una carga para siempre.